compartir a Moisés como para ver el título de la charla? Sí, por supuesto. Vamos a compartir pantalla. Vamos a correr esto. ¿Se veía, no? Sí, se ve. Oh, qué largo el título. No sé si lo va a poder leer. Sí. No, pero de hecho, entre todo el listado, estaba viendo que el título más largo era ese. Ay, oh, wow, este es un desafío para el presentador, ¿eh? Bueno, esta ya no sé qué sesiones de 7, creo que, de nuestros especies de seminarios. 8. La octava. Para el seminario acá en GEMA, en la Universidad Autónoma, y tengo el gusto de presentar a quien conocía ya hace un tiempo, fuimos compañeros en la Universidad de Talca, al señor Moisés Bravo, y nos va a hablar, el título de su charla es Termodinámica y fórmula de tipo Cardi para agujeros negros de Lipschitz cargados con acoplamiento no minimal. Y ahí, bueno, el resto lo dice Moisés. Muchas gracias, Moisés. Gracias, Sebastián. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por poder estar acá en este ciclo de charlas. Realmente se valora mucho cuando te dan la oportunidad. El título, más que nada, nace por un artículo que trabajamos en colaboración con la doctora Montserrat Juárez Sauri y que fue afortunadamente recientemente publicado ahora en marzo del 2020, ¿sí? Básicamente lo que intenta hacer es establecer un puente entre dos teorías que a priori parecieran ser completamente diferentes. Por un lado, tenemos el mundo microscópico que está basado en la mecánica cuántica, y por otro lado está las teorías de gravedad que se rigen por Einstein, ¿sí? Durante mucho tiempo se ha intentado relacionar ambas teorías y han habido, así, entre comillas, pequeños grandes resultados asociados íntegramente a cantidades termodinámicas, ¿sí? Uno de los primeros fue Bekenstein, que estableció la relación de la entropía, y por otro lado Hawking. Y en particular John Cardy, logró relacionar la entropía considerando relacionar este puente entre ambas teorías. Y toda fórmula que se hereda gracias al desarrollo de Cardy, lo vamos a denotar como fórmulas de tipo Cardy, ¿sí? ¿Y por qué se llama New Massive Gravity, Sebastián? Porque hay ciertas teorías en 3 dimensiones que extienden una cierta teoría de gravedad y se llaman nueva gravedad masiva. Pero en inglés suena mucho más bonito, New Massive Gravity, ¿sí? Dentro de este enfoque, nuestro punto de partida es siempre Einstein. Einstein lo que intentaba unir o consolidar era la teoría de gravedad de Newton, descubierta o publicada el 5 de julio de 1687, y por otro lado su reciente teoría de relatividad especial, que fue publicada en 1905, ¿sí? Lo interesante de esto es que esta teoría en general lo que hace es relaciona la gravedad a un concepto puramente geométrico, ¿sí? Para efectos de Einstein, la gravedad es una ilusión, es una manifestación producto de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Cómo uno lo mide? Mediante esa notación tensorial. ¿Ven la manito que está acá o no, que se mueve? ¿Se ve o no? Sí, Perfecto, se ve claro. Sí. Ese G subíndice mu, que se expresa de esta forma, es lo que mide esta curvatura de una geometría mucho más general que se llama variedad. Y la fuente que induce esta curvatura, uno lo resume en este tensor T mu, que se conoce como tensor de energía-momento. Y G es la constante de gravitación universal. Ahora, lo interesante es que esta ecuación, que se conoce como ecuación de Einstein en su estado inicial o en estado puro, se puede obtener mediante una acción. Y una acción es un funcional. Y dentro de esta acción, las componentes esenciales son la métrica y campos asociados a la materia. Y esta acción que está aquí es una acción sumamente conocida, que es la que se denomina acción de Einstein-Hilbert, ¿sí? Y si uno, por medio de cálculo variacional, va, entre
entre comillas, pareando cada uno de estos campos, uno lo que replica son este tipo de ecuaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Vamos a ver si se ve aquí el video. Lo que hace Einstein, desde el punto de vista práctico, lo que relaciona es geometría, y por otro lado, lo que relaciona es materia. Vamos a ver. ¿El video se ve ahí o no? ¿Chicos? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, Hay como un sí. pequeño desfase, pero pasa con las clases, pero eso, por eso siempre quiero preguntar. Uno puede imaginarse esta variedad que lisa y llanamente lo vamos a denotar como el espacio-tiempo, que fue uno de los aciertos de Einstein, que fue unificar el espacio y el tiempo en una sola entidad. Y esta tela la vamos a denotar como la tela del espacio-tiempo. Y esta pesa, uno lo puede asociar, por ejemplo, a la masa, por ejemplo, a la masa del Sol. Si ustedes notan, esa masa lo que hace es curva esta tela. Así que uno, ¿qué es lo que podría pensar? Que la masa de esto curva esta tela del espacio-tiempo. Ahora uno podría imaginarse a esta pesa como si fuera el Sol, y lo que tiene aquí el profesor son una serie de bolitas de metal. Y uno de los grandes resultados de Einstein que Newton no pudo corroborar era predecir la órbita de un planeta muy especial que era Mercurio, ¿sí? Si uno aquí puede mover esto, si ustedes notan esa trayectoria de cada una de estas bolitas es algo muy parecido a, por ejemplo, la órbita de cada planeta alrededor del Sol. Y Einstein, usando esta teoría, pudo, entre comillas, Se cortó, ¿cierto? No escucho, no sé si... Yo pensé que era yo nomás que no Sí, se Ah, cortó. sí, escuchábamos, ¿viste? Se fue por la gravedad, yo creo que lo absorbió un poco. Ahí la... Esperemos a ver. Justo tenía una pregunta. Sí, pero él estaba presentando un video, entonces quizá algo pasó. Problema técnico. Ahí parece que... Oh, desapareció, Moisés. De presentador, le toca rellenar. Lanzaron los chistes. No venía preparado. Oye, Pero vamos a ver, voy a pero hablar a Moisés, pero... mándale un mensaje quizá a Moisés para ver qué pasó. Sí, le envié un mensaje, pero no le llegan. Quizás no pagó el internet. Está en la universidad, Moisés me dijo. Sí, las conexiones en la universidad de repente son extrañas. Chuta. Yo creo que fue el efecto de la gravedad, ya. Según el experimento que estaba mostrando, la gravedad selló la señal también. volví, creo que me caí. Se cayó el sistema. Sí, nos dimos cuenta. Sí, no hay ningún problema, eso se replica. Pregunta, ¿hasta dónde estuvieron hasta cuando se cayó el sistema? Hasta el video. Estábamos Hasta el video. Hasta que... Ah, genial. Sí, Ahí ahí sí, estamos. ahí sí. Bueno, eso pasa en las clases online. Debo ser el primero de todas estas ciclos de charlas que se cae, así que bueno. A mí me Entonces, pasó, así que tranquilo. El primero. entonces,
Entonces, ¿cuál es este punto? Y eso fue uno de los tremendos resultados de Einstein. Esto se pudo corroborar por medio de un eclipse total de Sol en 1919, gracias a las contribuciones del científico inglés Arthur Eddington, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista matemático en sí, cuando uno toma estas ecuaciones y las asocia a una métrica, uno lo que obtiene son ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales, que pueden ser ordinarias o parciales, dependiendo de cómo uno define esta métrica. Y dentro de estas soluciones, uno puede encontrar soluciones que se conocen como soluciones de hoyos negros, que a priori son resolver este tipo de ecuaciones, y estas soluciones de hoyos negros se encuentran comprendidas entre dos regiones en general claramente definidas. Una es una región de gravedad infinita, que se conoce como singularidad, y esta se encuentra envuelta en otra región que se conoce como horizonte de eventos. Ahora, lo más extraño de todo es que cuando Einstein propuso esta teoría en 1915, él pensaba que sus ecuaciones iban a ser tan complejas que iba a ser muy difícil de encontrar una solución exacta. Sin embargo, Schwarzschild, al par de meses de publicar esta teoría, encontró una primera solución que se conoce como una solución estática con simetría esférica en el vacío. ¿Esto qué se refiere? Que en realidad solamente hay una componente de gravedad. Solamente yo lo asocio con este tensor G mu, que se conoce comúnmente como tensor de Einstein. Y de ahí en adelante, una infinidad de nuevas teorías se encontraron. Por ejemplo, en 1918, con la introducción de un campo electromagnético, Reinstein y Nordström extienden esta solución de Schwarzschild, y hasta la década de 1960, Roy Kerr logró encontrar una nueva solución que ahora es rotante. O sea, esta solución disfruta de un momento angular. Cada una de estas tres, tanto Schwarzschild, Reinstein, Nordström y Kerr, se caracterizan por trabajar en dimensión 4. Sin embargo, uno extendiendo este tipo de teorías puede encontrar, por ejemplo, otro tipo de soluciones de hoyos negros, pero por ejemplo en 3 dimensiones. Y una de las más conocidas, en honor a 3 físicos chilenos, Máximo Bañados, Claudio Tettimon y Jorge Zanelli, en 1992, estudian una extensión de esta teoría que se conoce comúnmente como solución BTZ. Ahora bien, dado esta nueva solución, uno, de acuerdo a los nuevos descubrimientos tales como la expansión del universo, gracias a los trabajos principales por Edwin Hubble y por otros más, junto con la anterior, el descubrimiento de la detección de las ondas gravitacionales, así como también intentar encontrar una teoría que consolide la relatividad general y la mecánica cuántica, ha llevado a intentar extender esta teoría. ¿A qué se refiere? A extender estas ecuaciones de tal manera de poder resolver cada uno de estos 3 puntos. Ahora, ¿cómo uno podía hacerlo? Repito, esto es tomando solamente un enfoque de gravedad. Para cada disciplina, cada uno está intentando descubrir cada uno de estos conceptos. Pero, por ejemplo, una manera de extender estas teorías es incluir una constante cosmológica, que era como lo hizo Bañados, Tettimon y Zanelli para encontrar el hoyo negro BTZ. Así como también uno puede encontrar nuevas teorías en dimensiones, por ejemplo, mayores que 4, que incluyen términos de curvatura superior. En ellas se encuentran, por ejemplo, Langson y Lovelock. Y también uno puede agregar correcciones cuadráticas a esta acción. Pero ¿cuál es el problema? Si uno agrega, por ejemplo, este tipo de correcciones cuadráticas, las ecuaciones se vuelven cada vez mucho más complejas. Pasan de ser de segundo orden a cuarto orden. Y otro tipo de teoría que ha sido de mucho interés desde hace unos 10 años, pero comienza con los trabajos de Ordensky en la década de los 70, que es acoplar a la gravedad con un campo escalar, que para nosotros un campo escalar es una función. ¿Y por qué nace todo esto? Luego de que uno encuentra estas soluciones de hoyos negros, y dado que están asociados a
ecuaciones diferenciales, uno lo que obtiene son constantes de integración. La segunda parte es darle una interpretación a cada una de estas constantes. Y gracias a los trabajos, por ejemplo, de Bourdin, Carter y Hawking, que lograron establecer de que estos hoyos negros se comportan como un sistema termodinámico, además que tienen una temperatura bien definida, y junto con la anterior, gracias a Bekenstein, de que el hoyo negro posee una entropía que es proporcional al área, uno a cada una de estas constantes le puede dar una interpretación. Por ejemplo, lo puede asociar a la energía del hoyo negro, o lo puede asociar a una carga del hoyo negro, carga eléctrica o carga magnética, o también lo puede asociar a un momento angular. ¿Vamos bien? Y cada una de estas, dentro de estas 4 leyes que gobiernan este comportamiento, en realidad a la cual uno se enfoca en general, es siempre que cumplan la primera ley, en donde ¿qué es lo que hacen? Calculan variación de la masa, entropía, carga eléctrica, momento angular, y tienen que cumplir esta regla. En donde para nosotros el M o la masa del hoyo negro está asociado íntegramente a la energía, porque como bien sabemos, y de acuerdo a Einstein, la energía y la masa son conceptos íntimamente ligados. Ahora, lo bonito de esto, o lo interesante, es que uno puede responder de que en general los hoyos negros no son tan negros, sino que disfrutan ciertos comportamientos termodinámicos. ¿Y cuál es una de las grandes motivaciones? Una de nuestras grandes motivaciones, y creo que Sebastián fue bien claro cuando dio su charla, es una famosa correspondencia que se llama ADS-CFT. ¿Sí? Por lo menos desde el punto de vista nuestro, lo que hacemos es trabajar desde el punto de vista de teoría de gravedad, y es por eso que vamos a intentar explicar de dónde viene primero la parte ADS o anti de Sitter. Hay un principio que se llama principio cosmológico, que dice que nuestro universo es el mismo en todas partes, así como también en todas las direcciones. Eso desde el punto de vista matemático significa de que es maximalmente simétrico. ¿Y eso qué significa? Significa que estos tensores cumplen estas reglas. Como bien, ese R sub rho sigma mu nu se Ok, parece que una cosa. Sí. Sí. Sí, creo que el problema es de la conexión de la universidad. Pucha, la única charla que estoy entendiendo todo. Sí. ¿No tendrá una conexión personal, no sé? Quizá ahí podría solucionar ese problema. Sí, no, debe ser donde está de la universidad, sí. Creo, Diego, que te voy ganando. Ya van 2 veces que me he caído. Sí, ya, ganaste. Ya. Muy bien. Bueno, eso pasa en todos lados. Creo que no depende de la conexión. Pero bueno, voy a hacer la misma pregunta. Aquí hubo problema, ¿no? ¿Desde acá está o un poco más atrás? Ahí estabas. Bien. Sí, No, sí. de ahí, un poco ¿Ahí sí? Sí. Vale, justamente. Sí. Bueno, y ese K que está ahí es una constante. Recuerden de que como esto que está acá, este R se llama la curvatura escalar sobre este producto de D por D-1 que está asociado a la dimensión. Esto que está acá es una constante. Y como es una constante o una constante real, esto puede ser o positivo o negativo o cero. Y en base a eso, uno puede concluir que existen solamente 3 espacio-tiempos simétricos maximales. Dependiendo del signo, esto que está acá puede ser de Sitter, si es positivo, o anti de Sitter, si es negativo, o de Minkowski, que en ese caso en particular es cuando esta constante K asume el valor nulo.
Ahora, ¿por qué esta correspondencia nos ha motivado? Desde el 1998, varios físicos teóricos descubrieron una correspondencia entre dos teorías que a priori parecen ser distintas, disímiles. Por un lado, tengo una teoría cuántica de campos conforme en D dimensiones, y estas teorías, ¿por qué se llaman teoría cuántica de campos? Porque estas teorías disfrutan un cierto comportamiento que son invariantes bajo una transformación que se llama transformación conforme. Es decir, conservan los ángulos. Y estas teorías están asociadas en D más 1 dimensiones, siempre en este caso en particular es una dimensión más, a un espacio-tiempo anti-de Sitter. O sea, yo tengo una teoría cuántica de campos conforme, por ejemplo, en este caso en particular de la charla, en 2 dimensiones, y esa está relacionada a un espacio-tiempo anti-de Sitter en 3 dimensiones, donde en general la métrica se asocia a esta estructura que está acá, en donde este gamma puede tomar valores 0, 1, menos 1, y está asociado íntegramente a esta topología, que puede ser esférica, hiperbólica o planar. Ahora, por ejemplo, yo tomo una teoría cuántica de campos conforme en 2 dimensiones y quiero calcular, por ejemplo, su temperatura. Como estos sistemas están fuertemente acoplados, resulta difícil poder calcular esta cantidad termodinámica. Sin embargo, usando esta correspondencia, uno puede, estudiando soluciones de hoyos negros, cuyo comportamiento asintótico está dado por esta métrica, uno puede calcular, por ejemplo, la temperatura, tal como lo que conversamos en las slides anteriores. Y casualmente esa temperatura de este hoyo negro asintóticamente Lipschitz en 3 dimensiones se relaciona con la misma temperatura a una teoría cuántica de campos conforme en 2 dimensiones. Ahora, desde hace mucho tiempo, hace casi 15 años, uno quiere siempre extender este tipo de correspondencia a otras teorías que se llaman, son aquellas teorías consideradas como experimentalmente accesibles, tales como por ejemplo la física de la materia condensada. Y en este tipo de teorías, que son teorías de campos fuertemente acopladas, estas disfrutan con un cierto tipo de escalamiento que se llama escalamiento anisotrópico, en donde el tiempo y el espacio se escalan de forma diferente. Si ustedes notan, la constante o la potencia que genera esta anisotropía está asociado a este parámetro z que se conoce como exponente dinámico. Y cuando z toma el valor 1 o la unidad, uno tiene lo que se conoce como escalamiento isotrópico. Y si uno lo mira desde el prisma desde esta correspondencia, si uno quiere estudiar su métrica dual, o sea, ahora tomándolo desde el punto de vista de una teoría de gravedad, el espacio-tiempo que le corresponde es el espacio-tiempo que se conoce como espacio-tiempo de Lipschitz, ¿sí? En donde la métrica en general es una estructura de este estilo. Y si z vale 1, uno recupera el caso anti-de Sitter original, pero con la topología planar. Ahora, si uno quiere comprender los efectos, por ejemplo, de estas teorías cuánticas de campos a una cierta temperatura, resulta vital para nosotros estudiar soluciones de hoyos negros cuyo comportamiento asintótico sea esta métrica. Y esta métrica, estas soluciones que disfrutan este comportamiento asintótico se conocen comúnmente como soluciones de hoyos negros asintóticamente Lipschitz. Y muchos de los trabajos que se ha hecho hasta ahora es considerando este tipo de teorías u otras con otro tipo de comportamiento asintótico. Y ahora viene la parte clave, que es, que creo que Sebastián también lo dijo, pero una de las maneras de relacionar este puente entre dos teorías es considerando cantidades termodinámicas. Y en ese caso en particular, la fórmula de Cardy, en honor a John Cardy, porque fue uno de los precursores de este tipo de teorías, intenta relacionar la entropía. La entropía, por un lado, de una teoría cuántica de campos,
y asociar esta misma entropía con una teoría de gravedad. Como parte, todo esto se puede leer en un paper que fue publicado en el año 2011 por Hernán González, David Tempo y Ricardo Troncoso. Y el punto de partida es que ellos estudian a priori teoría de campos en 2 dimensiones. Y lo que se dan cuenta es que hay un cierto álgebra que se conoce como un álgebra de Lipschitz, ¿sí? Y lo que logran describir es que hay un isomorfismo de álgebra de Lipschitz, en donde por un lado tengo el exponente dinámico z, y por el otro lado yo tengo el exponente dinámico 1 sobre z. Y eso desde el punto de vista termodinámico, si lo vemos desde el enfoque de mecánica estadística, hay una equivalencia entre la función de partición a alta y baja temperatura. Este z se conoce comúnmente como función de partición. Y lo importante de esta función de partición es que con esta uno puede obtener cantidades termodinámicas tales como, en este caso en particular, la entropía. Ahora, desde el punto de vista práctico de nosotros, ¿qué significa? Significa que hay un difeomorfismo entre hoyos negros que son asintóticamente Lipschitz y por otro lado su homólogo que se conoce como solitones. Los solitones son un caso en particular de este tipo de soluciones que también resuelven las ecuaciones de Einstein, pero se encuentran caracterizadas por el hecho de que son regulares y están carentes de constantes de integración. Ahora, usando este hecho de este álgebra de Lipschitz, uno puede considerar lo que se conoce como el crecimiento asintótico del número de estados, con una cierta energía finita que lo vamos a escribir con el delta, y el delta cero que para nosotros es el estado base. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esto que está acá es una transformada inversa de Laplace, en donde este ρ de delta es lo que se conoce como la densidad de estados. Y uno con el logaritmo de esto, usando la famosa fórmula gracias a Boltzmann, uno puede obtener esta entropía. Ahora, ¿qué es lo destacable para esto? Si yo tengo una brecha entre este estado base delta cero que es negativo y este estado de energía fija delta, uno puede estimar esta densidad usando una técnica que se llama método o técnica del punto silla. Y la entropía adquiere esta fórmula. S sub C, este subíndice sub C, lo que me da a entender es que está asociado a Cardy, cosa que se llama la entropía usando el método de Cardy. Y si ustedes notan esta entropía, que está acá, ¿cuáles son los elementos esenciales? Primero, esta energía fija, este estado base, exponente dinámico. Y si uno se da cuenta y ve que esto cumple la primera ley, uno lo que puede relacionar es que este estado de energía fija uno asocia con la temperatura. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Esta entropía uno la puede obtener con delta 0 y z. Si uno lo mira desde el enfoque de una teoría de gravedad anisotrópica, porque por algo esto se llama fórmula de Cardy anisotrópica, uno ¿qué asocia? Este delta, uno lo asocia a la energía de un cierto hoyo negro, que es un hoyo negro asintóticamente Lipschitz. Y este delta sub 0, uno lo asocia a la energía de su homólogo solitónico. O sea, ¿cuál es la idea? Uno puede recuperar la entropía de una solución de hoyo negro, considerando solamente la masa o energía del hoyo negro asintóticamente Lipschitz, y por otro lado, la masa de su homólogo solitónico. Ahora bien, luego de haber publicado este paper, en el año 2010, que no se ve aquí, pero Eloy Ayon Beato, Alan Garbans y Monster Hansai encontraron soluciones de hoyos negros que son asintóticamente Lipschitz, tomando este tipo de teoría. Solamente lo que está hacia la izquierda. Esto lo voy a explicar en un momento más, pero esta teoría, que es la que está hacia su izquierda, se conoce como una teoría que se llama New Massive Gravity. ¿Y cuál es la particularidad de esta teoría? Que lo que agrega son correcciones al cuadrado. Si ustedes notan, esto es análogo a lo que uno podría pensar como un polinomio de grado 2.
y este m es una constante. Este tipo de teorías, en la práctica, si uno quiere trabajarlo y programar, lo que obtiene son ecuaciones diferenciales de cuarto orden, no lineales. Y lo que ellos se dieron cuenta es que solamente considerando esta clase de teorías, uno puede encontrar una solución de hoyo negro cuando el exponente dinámico toma el valor z igual a 3. Sin embargo, un par de años después, en el año 2014, los profesores Mokhtar Hassain, Francisco Correa y Julio Oliva intentan descubrir esta teoría y quieren preguntarse qué puedo hacer para que este espectro de valores para Z sea mucho más grande, o sea, extender lo que más se pueda los valores para el exponente dinámico. ¿Y cómo lo hacen? Agregan una teoría asociada a una fuente de materia, y esa fuente de materia se conoce comúnmente como un campo escalar no mínimamente acoplado. Ese campo escalar que se nota ahí con la letra phi, uno lo puede pensar como una función. Este término que está acá es lo que se conoce comúnmente como un término cinético. Y este psi que está acá es una constante que me acopla la gravedad, porque recuerden que este R es la curvatura escalar y el campo escalar. Y este U, que depende de phi, es un potencial. ¿Y qué es lo que fue lo que ellos habían descubierto? Y junto después, un trabajo futuro, junto con los profesores Ayón, Francisco Correa, los profesores Hassain, Monse y Julio Oliva, de que con este tipo de teorías uno puede encontrar ahora, en vez de una, 3 nuevas familias de hoyos negros asintóticamente Lipschitz. ¿Y cuál es la característica de cada uno de ellos? Es que tanto los potenciales como los valores de Z, así como de Xi, varían. Primer caso, yo tengo un rango genérico de Z, pero el potencial adquiere esta estructura. Y los otros dos casos también, el Z toma un valor fijo, o el Xi genérico, o bien tanto el Z como el parámetro Xi están fijos. Sin embargo, el potencial cambia su estructura, en donde aparece un término adicional. Pero ¿cuál es el punto? El punto está en que yo encuentro estas soluciones. Calculamos la entropía. Esa entropía se puede obtener en forma clásica usando teoría de gravedad por medio de un método que se llama entropía de Wood. Y lo que nos percatamos es que esa entropía y su temperatura es una cantidad no nula. Ahora, uno de los métodos que ha sido sumamente útiles para calcular la masa o energía de este tipo de soluciones, y gracias a un artículo de Kim, Kulkarni y Yi en el año 2013, que se llama método cuasi-local. Con ese método cuasi-local uno puede obtener la masa. Y lo que nos percatamos en ese momento es que podemos calcular la masa, calculamos la temperatura, calculamos la entropía, solamente usando argumentos desde el punto de vista de teoría de gravedad. Nos dimos cuenta de que este tipo de soluciones, estas tres, satisfacen la primera ley. Como estas teorías están trabajadas con una topología planar, satisfacen una cierta fórmula que se llama fórmula de Smart, que lo que hace es que me permite relacionar la masa o energía del hoyo negro, y esto es proporcional al producto de la temperatura con la entropía. Y este factor, si ustedes notan bien, también depende del exponente dinámico. Ahora, ¿qué es lo interesante? Tenemos esta fórmula de Cardy que me relaciona la entropía. Si yo soy capaz de calcular la masa y por otro lado calculo la masa del solitón, puedo obtener la entropía de esta solución, pero desde el punto de vista de Cardy. Con la entropía de Wood calculamos mediante teoría de gravedad la entropía. La pregunta es, ¿ambas coinciden? Y como en este caso en particular teníamos una mucha mayor variabilidad para el exponente dinámico Z, pusimos a prueba esta fórmula. ¿Y cómo lo hicimos? Primero, tal como lo conversamos hace un rato, uno encuentra la solución de hoyo negro asintóticamente Lipschitz y hace un tipo de transformación que se llama rotación de Rig doble, que lo que hace es intercambia las coordenadas temporales y espaciales. Y con ese procedimiento uno obtiene el homólogo solitónico. Con ese homólogo solitónico
Y con el método cuasi local, uno ¿qué es lo que podía calcular? La masa de cada uno de estos solitones, que uno lo podría denotar como θ sub 0. Y adivinen lo que ocurre. La entropía de Walt, tomándolo desde el punto de vista de la gravedad, y la entropía según Alacardi, uno podría pensarlo así, ambas coinciden exactamente. ¿Estamos bien? Ahora, ¿pero qué ocurre con la fórmula de Cardy si uno quiere considerar, por ejemplo, otras cantidades termodinámicas? Y esto fue respondido el año 2015, gracias a un trabajo junto con el profesor Gómez y el profesor Muhtar Hassain, en donde ahora lo que uno intenta es determinar qué ocurre con esta fórmula, que es fórmula de tipo Cardy, en honor a John Cardy, pero, por ejemplo, si ahora esta solución disfruta de una cierta carga eléctrica. O sea, el objetivo de ese paper que fue publicado en 2015 era mostrar que esta entropía semiclásica, usando, por ejemplo, la entropía de Walt, se puede calcular mediante una fórmula de tipo Cardy. Ahora, a diferencia del caso anterior, yo lo que busco es que esta solución sea cargada. ¿Y cómo yo la cargo? Yo agrego una nueva fuente de materia. Ahora, ¿cuál era la propuesta que habíamos trabajado? Esta fórmula de Cardy, que está acá, es una extensión de la fórmula de Cardy anterior. Pero ¿cuál es la idea o el espíritu de este trabajo? Era dotar al solitón con una carga magnética. O sea, comenzamos con una solución de hoyo negro, con una carga eléctrica, y el solo hecho de hacer este cambio de coordenadas, esta otra solución, el homólogo solitónico, dota o tiene una carga, que en este caso es una carga magnética. Entonces, yo miro esta fórmula, y esa fórmula, ¿a qué se asocia? Esa fórmula, que es Alacardi, tiene de nuevo el exponente dinámico, delta 0 y delta, que corresponden a las masas del hoyo negro y del solitón respectivamente, pero ahora tengo Q sub E y phi sub E, o Q sub M y phi sub M. Y estos parámetros corresponden a cargas eléctricas y potenciales eléctricos, por un lado desde el punto de vista del hoyo negro, y por otro lado yo tengo la carga eléctrica o magnética tomando el enfoque del solitón. Ahora, ¿dónde aparece esta constante alfa que aparece en esta fórmula? Esa constante alfa, uno la asocia a esta fórmula de Smart, pero no es una fórmula de Smart generalizada. Si esta solución no tiene cargas, eso que está aquí es 0, recupero la ley o fórmula de Smart anterior. Pero este alfa está íntimamente ligado a ese alfa en esta fórmula que es de tipo Cardy. Y ese alfa no es universal, sino que depende de cada teoría que uno considere. Y lo que se pudo trabajar en ese paper del año 2015 es que mediante muchos ejemplos se pudo corroborar la validez de esta fórmula de Cardy. Ahora, la pregunta es la siguiente, y esta pregunta, yo debo ser honesto, esta idea no fue de mí, no fue parte mía, comenzó con Monse el año 2018. La pregunta era, bueno, tenemos este tipo de fórmula, nos dimos cuenta de que una solución, si uno usa Newman Gravity con un campo escalar, esto se puede obtener soluciones de hoyos negros asintóticamente Lipschitz. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero obtener este tipo de soluciones pero cargadas? ¿A qué me refiero con cargadas? De nuevo, y este fue un paper que yo les comentaba que fue publicado recientemente junto con la doctora Juárez Aubry. La idea es comenzar esta teoría, pero ahora, además de esta Newmassive Gravity, que era la misma teoría que habíamos conversado previamente, y un campo escalar no mínimamente acoplado, agregamos una nueva fuente. Y esa fuente se conoce comúnmente como una fuente de Maxwell lineal, en donde cuando uno resuelve estas ecuaciones, aparecen constantes de integración, y esas constantes yo las asocio después por ejemplo, a una carga eléctrica. Ahora, uno toma esta teoría y ni siquiera sabíamos si uno podía encontrar nuevos tipos de soluciones. Y lo que uno pudo descubrir es que efectivamente uno puede encontrar dos tipos de familias, ¿sí?
algo muy parecido a lo que habíamos conversado previamente. Ahora, una primera familia es para un rango bien amplio del exponente dinámico, y este parámetro xi también genérico, pero depende del exponente dinámico, junto con una fórmula de un potencial que es de esa forma, y ese tensor, que se conoce comúnmente como tensor de Maxwell, se expresa de esa forma. Y otra opción, otro tipo de solución, es cuando Z toma exactamente el valor 2 y el xi, que es lo que se conoce como la constante no minimal de acoplamiento, es genérico, junto con este tipo de expresión tanto para el potencial, así como también para el tensor de Maxwell. Calculamos la entropía, calculamos su temperatura, y con el método cuasi local pudimos obtener la masa. Pero para este tipo de soluciones nos encontramos con una cierta propiedad que parecía un poco extraña desde el punto de vista físico, pero sí nos dio mucha validez desde el punto de vista matemático. Para estos dos tipos de soluciones, lo que nos dimos cuenta es que estas configuraciones son extremales. ¿En cuál es el sentido? En el sentido de que tanto la masa o energía de este hoyo negro matemáticamente teórico es cero. Sin embargo, ni la entropía ni la carga eléctrica es cero. ¿Estamos bien? Y en este caso en particular, como tenemos este tipo de soluciones con esta clase de propiedades, uno de nuevo podría considerar esta fórmula de Cardy, que fue estudiada en el año 2015. Tenemos la masa, tenemos la carga, uno mediante la rotación de Higgs doble y con el método cuasi local puede obtener, por ejemplo, la masa del solitón, que ahora va a estar cargado en forma magnética. Y la pregunta era la siguiente: con este valor de la entropía, que uno la puede obtener mediante la entropía de Volt, ¿son consistentes estos ejemplos con respecto a la fórmula de Cardy anisotrópica cargada tridimensional propuesta en el año 2015? Y la respuesta es, bueno, sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Algo muy parecido al paper anterior. Para cada uno de estos dos tipos de familias, uno construye su pareja solitónica mediante este cambio de coordenadas, mediante el método cuasi local. Calculamos la masa de cada uno de estos solitones y su respectiva carga. Aquí hay un error. Aquí debe decir Q sub m, porque cuando uno encuentra una solución de hoyo negro, cuando uno tiene cosas de este estilo, uno obtiene una carga eléctrica. Y al hacer el cambio de coordenada, uno lo que obtiene es una carga magnética. Y lo que nos dimos cuenta es que para este caso en particular, uno puede comprobar la validez de esta fórmula de tipo Cardy. Y eso le da mucho más peso a la fórmula que se trabajó en el año 2015 junto con los profesores Monster Hassan y el Sebastián Gómez. Bien, si alguien tiene alguna consulta o duda para poder leer más de este trabajo, se encuentra el paper ya publicado en una revista que se llama Classical and Quantum Gravity. Y bueno, eso era mi humilde contribución a esta charla. Muchas gracias y lamento los errores o fallas de conexión. ¿Sí? Muchas gracias, Moisés. Excelente tu charla. Nunca pensé que iba a durar tanto. Gracias. Yo pensaba que iba a durar 20 minutos nomás. No, tranquilo, está bien. Oye, Moisés, bueno, tú sabes que mi ámbito es absolutamente distinto al tuyo, pues, entonces quizás mis preguntas van a ser un poco, quizás ingenuas, pero bueno. Oye, tú hablaste que en el fondo también lo que hacen ustedes es como resolver ecuaciones diferenciales, eventualmente de segundo orden, ¿cierto, Moisés? Y esas soluciones, algunas de ese tipo de soluciones le llaman soluciones de hoyos negros, ¿cierto? Claro, sí. Y mi pregunta es, entonces matemáticamente hablando, ¿se puede como definir un hoyo negro? ¿Qué es un hoyo negro así como matemáticamente? Bien. ¿Es una solución de una ecuación diferencial como las que planteabas tú? Claro. Casualmente, y viéndolo desde el punto de vista un poco de historia,
estos hoyos negros primero se mostraron en forma teórica y después se vieron de forma experimental. Básicamente, más que una ecuación, Sebastián, como uno tiene varias coordenadas, uno lo que tiene es un sistema de ecuaciones diferenciales. Es un sistema. Resolverlo a priori no es algo tan fácil. A veces se puede, a veces no. Y un tipo especial de este tipo de soluciones es lo que se conoce como hoyos negros. ¿Y cuál es la particularidad? Hay ciertas regiones, por ejemplo, en donde hay una coordenada que se llama R, y si R es 0, la métrica diverge, se dispara. Y si tú recuerdas, la métrica uno la asocia a curvatura. Si esta cosa diverge, se tiene que la gravedad, que uno la asocia a deformación, se va haciendo cada vez más grande, la gravedad se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Uno no podría Entonces serían pensar así. soluciones con un comportamiento más o menos con cierto, como asintótico o algo así, ¿o no? Si uno lo quisiera... Claro, si uno lo quiere hablar así. Y la otra región que le envuelve a esa R igual a 0, que se conoce como singularidad, es el horizonte de eventos. Ahora, dependiendo de cada teoría, uno puede encontrar que estas soluciones disfrutan cierto comportamiento asintótico. Por ejemplo, la de Schwarzschild, asintóticamente es la métrica de Minkowski, o el plano desde otro tipo de métrica que se llama métrica lorentziana. Pero si uno quiere estudiar otro tipo de teorías, como tú bien lo dices, tienen este comportamiento asintótico. Oye, y porque tú dices que son soluciones, y resolver esas ecuaciones debe ser increíble, ¿no? Porque uno no dispone de muchas, ya cuando las ecuaciones diferenciales se complican un poco, ya no dispone de muchas herramientas, o más bien uno obtiene un comportamiento cualitativo de las soluciones. Bueno, bien el doctor Gómez también lo sabe, que resolver este tipo de soluciones así en forma analítica no es fácil, es súper difícil. De hecho, casi todo ahora se hace vía computador. Pero se pueden resolver algunas de forma analítica, tales como las clásicas que estaban al principio de la charla, pero recientemente hay otro tipo de técnicas que usan métodos numéricos. Entonces se puede hacer por varios prismas, pero en respuesta a tu pregunta sí, son complicadas. Y si uno usa, por ejemplo, New Massive Gravity, o esta teoría nueva, gravedad masiva, esto pasa de segundo orden a cuarto orden. Entonces, si ya era complicado al principio, es doblemente complicado si uno quiere estudiar este tipo de teorías. Así, ahí como Claro, para complementar un poco, perdón que me meta. Sí, dale. Lo que ayuda a resolver esos sistemas de ecuaciones son las simetrías que tienen las ecuaciones, porque esto viene de una... Al final las ecuaciones diferenciales vienen de componentes de matrices, que son tensores, y que cumplen ciertas como condiciones, y esos son los que nos ayudan a resolver los sistemas. A veces, cuando se puede. Claro, puede ser, como bien el Seba dice, esas simetrías simplifican mucho los cálculos, pero aún así resultan altamente no triviales. Claro, pero ustedes obtienen soluciones explícitas, digamos, no solamente como el comportamiento cualitativo, digamos, de las soluciones, sino que explícitamente esta es la solución, digamos. Bueno. Claro, sí. Hasta ahora, afortunadamente sí. Son funciones, es una función y que depende de parámetros. A veces esos parámetros, un parámetro es como T, que es R, perdón, que es el radio, pero otros parámetros se asocian a las cargas termodinámicas. No son las cargas termodinámicas en sí, pero son proporcionales. Claro. Oye, siempre pregunto por la entropía, porque el concepto igual me llama mucho la atención, porque la entropía se puede aplicar en muchos ámbitos, incluso en la vida. El desorden que hay en una pieza está asociado a la entropía. Pero sí, es verdad, ¿cierto? Está como asociado al desorden, quizás como a la... Sobre todo ahora. Claro, oye, pero entropía, sí, matemáticamente hablando, ¿cómo lo dirías tú que es? ¿Qué sería? Es que
tiene varios conceptos. O depende por ejemplo, del desde el punto contexto. Claro, según lo que yo puedo decir, depende mucho del enfoque. Por ejemplo, desde el punto de vista de la física estadística, está asociado a un logaritmo, una cierta densidad, que está asociado a ideas probabilísticas, pero lo que nos parece a nosotros asombroso, y eso le da mucho más peso a esta correspondencia, es que si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la gravedad, en particular de los hoyos negros, esa entropía, o lo que tú dices y lo que muchos conocemos como el desorden, está ligado al área, cosa que es algo un poco raro, porque desde nuestro concepto uno asocia siempre la entropía al volumen, pero desde que Bekenstein pudo mostrar de que la entropía de una solución de hoyo negro está asociada a su área, eso realmente es una idea sumamente extraña, pero a la vez muy rica, porque te dice que toda la información está almacenada solamente conociendo el área del horizonte de eventos. Entonces es algo súper bonito y a la vez algo súper extraño. Y eso genera también un respaldo a una cierta teoría que es el principio holográfico. Por ejemplo, tú tienes algo en 2 dimensiones y todo eso representa algo que se encuentra en 3 dimensiones. Entonces, eso es lo que uno te puede responder, lo que te puedo decir en forma humilde desde ese punto de vista. ¿Sí? No sé si el Seba Gómez quiere dar algo más. Parece que no. No, súper. El concepto de entropía es, sí, sobre todo en agujero negro, es más extraño. Como querer interpretarlo es difícil. Claro. Incluso alguna vez vi una... Tú parece que sí, Moisés hablaba cuando estábamos en la Católica, también hablaba de entropía, pero más de manera filosófica, y era súper difícil definirla en física, más que nada. Depende mucho de cada disciplina. Depende mucho de cada área, pero desde el punto de vista clásico, gravitación, hoyos negros, uno siempre la asocia el área. Sí, el área. Y eso es algo súper raro, porque según la ley de la termodinámica, la entropía nunca decrece, siempre crece. Y llega a un estado que se conoce como donde la entropía es máxima. Y lo que Hawking pudo mostrar, y eso fue uno de los pilares cuando propusieron de que los hoyos negros se comportan como sistemas termodinámicos, es que el área del hoyo negro nunca decrece. Entonces uno hace esa asociación. Desde el punto de vista termodinámico, la entropía siempre crece. Y desde el punto de vista se dieron de Hawking, cuenta fusionando, ¿cierto? Cuando fusionaron un agujero negro, ¿se dieron cuenta? Claro, que la entropía claro. crecía. Esa es la... Sí. Claro, y uno lo correspondía al área. El área siempre crece de un hoyo negro. Entonces, como tomaron esos conceptos, se dieron cuenta de que la entropía, desde el punto de vista del hoyo negro, está ligada al área. Y que después Hawking, usando argumentos de gravedad y cuánticos, pudo probar esta temperatura que es la de Hawking. Entonces, tanto la entropía como la temperatura, desde el punto de vista de la gravedad, o lo bonito es que se puede obtener solamente mediante ideas geométricas. Pero desde el punto de vista cuántico es otro cuento. Y lo que ellos hacen, o lo que hicieron en esa época, era hacer ese puente. Por eso que hasta el momento no se ha encontrado esta teoría del todo que mezcle todo, tal como lo que hablamos hace un rato. Pero sí hay ciertos puentes que conectan ambas teorías, y de lo que conocemos, la entropía y la temperatura son fundamentales. Eso es lo que puedo responder desde mi humilde opinión. Moisés. Oye, Moisés, Yo tengo... habla... No, dale más, ¿cierto? No, dale, digo, yo tengo una pregunta un poco más específica. Quizás súper distinta, pero en algún momento hablaste de una álgebra de Lipschitz. ¿Esa álgebra es realmente una estructura algebraica de álgebra, como espacio vectorial con un producto?
o le llaman así porque hay una función doble, ¿no? Yo iba a preguntar lo mismo. Buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo todavía estoy trabajando eso. Lo que hacen es Se cayó, parece, ¿no? Justo cuando. Ya, preguntémosle algo más. Creo que se fue. No, tenía No, preguntas. está ahí. Puede ser. No, está ahí, Moisés. No sé si es que se ha caído 3 veces, yo Se creo que. parece. O sea, 2 Sí. veces, yo creo que ahora va a Es, volar. es que la gravedad cerca del hoyo negro parece que es muy, muy fuerte. Sí, hay que tener cuidado. Oye, pero también hay otra estructura algebraica que son los bihamiltonianos, que yo alguna vez me acerqué un poco a eso, pero desde el punto de vista como algebraico nomás. Pero ahí los bihamiltonianos, igual, obviamente alguien me va a corregir, pero hoy uno tiene como dos corchetes de Lie con una cierta condición de compatibilidad entre ellos, ¿no? ahí sí, justo alcanza, sí. Cumplen ciertos corchetes de Lie y están asociados a ciertos generadores, momentum, el hamiltoniano y otro que está asociado a la anisotropía, y cumplen ciertas reglas. ¿Y De eso es hecho, la de Lichis? Justamente. claro, ¿O estoy hablando de otra? Ah, ya. en la álgebra elipsis. Ya. Pero, ahí Y de pero hecho, en el fondo una álgebra de Lie, Moisés, ¿tenéis como álgebras de Lie con más de un corchete sí, o qué sí. sería De como así hecho, la estructura algebraica que hay detrás? Claro, esa más que todo era la pregunta. creo que sí. Seba, si más no recuerdo, usa varios corchetes de Lie, donde relacionan cada uno de estos generadores. ¿Sí? Eso es lo que recuerdo. Si más allá de eso, no podría responderte ahora. Yo recuerdo un poco con Mokhtar alguna vez conversamos y él me hablaba de los bihamiltonianos. Y ahí, con lo que comentaba antes, uno tenía como dos corchetes de Lie, pero tiene una cierta compatibilidad entre ellos. Y la compatibilidad es Claro, que si tú haces combinaciones lineales de esos dos, te da otro corchete de Lie. No sé si tener alguna relación con la álgebra de Lipschitz o no tiene nada que ver, no sé. sí, de hecho, en el paper que te comenté, ese de Hernán González, David Tempo y Troncoso lo explican. Ahora no te miento, no lo recuerdo. Claro, y parece que hay un Eh, producto más también, pues, además de los corchetes, porque ese bihamiltoniano, bueno, no me acuerdo bien, dale. Pero quizás también hay otro producto involucrado. Son como tres operaciones, digamos, algebraicas. eran tres, y dentro de esas tres operan estos Claro, corchetes es de como un Lie. producto asociativo y hay dos corchetes de Lie, me parece. Pero no estoy seguro. Exactamente. Ya. Exactamente. Y justamente para probar este isomorfismo, lo que hacen es hacen un cambio de base. Y cuando hacen este cambio de base con los generadores, lo que se dan cuenta es que hay un isomorfismo entre estas dos teorías. Una álgebra de elipsis por un lado con Z y por otro lado 1 sobre Z. Si quieres después te puedo enviar el paper, el de González Tempo y Troncoso. Ahí explica todo con lujo de detalles estas álgebras de elipsis. Claro, eso como me interesa, pero más la álgebra. Sí, no, por eso, de hecho, si me recuerdo, una plan y media de esto lo que hace es trabajar con el álgebra. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista práctico, uno, desde ese álgebra, uno lo que se da cuenta de que hay una relación entre una solución de hoyo negro con un solitón. Pero sería bonito eso. No sé, si quieres, después te puedo enviar el paper, como estimes conveniente. ¿Se escucha o no? Ariana está levantando la mano. Sí, es que yo Sí. no me escuchaba. Ariana estaba Ah, levantando la ya. mano. Quería hacer una Bien. consulta. Si le puedo Ariana, responder, claro está. Si no, todos podemos ayudar. ¿era tu ¿Se mano, escucha Ariana, o no? no? ¿O estoy Sí, sí, equivocado? era mi mano. ¿Ariana Sí, o no Ariana? hola. Sí, yo tengo algunas consultas, pero son un poco más generales. En relación al borde o en las cercanías de la singularidad, ¿cómo se comporta esta entropía considerando estos principios termodinámicos como un sistema no aislado? Me Muy refiero buena a pregunta. esa dicotomía que hay entre si la entropía aumenta o no. Entonces, me gustaría saber qué información tienen ustedes acerca de lo que ocurre en los bordes, o sea, en las cercanías de las singularidades. Muy buena pregunta.
desde mi punto de vista, no sabría responderte ahora, Adriana. La verdad, siempre nuestro enfoque fue desde el punto de vista matemático y estamos suponiendo que esto, para obtener cada uno de estos parámetros nos basamos con ciertas técnicas y ciertos supuestos. Pero la verdad lo desconozco. No sé si Sebastián puede ayudar también. No, para nosotros siempre la entropía era un cuarto del área, era proporcional al cuarto del área y crecía. No sé, de cerca del borde nosotros no. O sea, solo estudiaron, trabajado así, adentro y fuera. Es que como hablaron de la temperatura, claro. o sea, como se menciona la temperatura de Hawking, en realidad ahí tiende a converger al borde, o sea, tiende a acercarte a la singularidad y ahí tiende a deformarse el espacio. Entonces el álgebra tiende a cambiar un poco. Por eso preguntaba. Claro, pero desde el punto de vista práctico dentro de las leyes siempre estamos suponiendo que desde el punto de vista de Hawking, estamos suponiendo que, si mal no recuerdo, la ley 0 dice de que hay un parámetro que se llama gravedad de superficie y el supuesto está en que la gravedad de superficie siempre es constante. Y en este caso en particular lo que hacemos es, como tú dices, acercarnos al hoyo negro, pero más que desde la singularidad, desde afuera, asociado a que yo me voy acercando al horizonte de eventos. Y en base a eso, parte la premisa de que después uno puede obtener todas estas técnicas, en particular con entropía, que es con la técnica de Wolf. Y todo esto siempre se hace en la cercanía del horizonte. Entonces, claro, cuando te estás en las cercanías del agujero negro, aunque consideres un cuarto del área, el espacio circundante en ese cuarto de área está deformado. Por eso preguntaba por lo de la... Claro, una muy buena pregunta. La verdad, Ariana, lo agradezco, no sabía responderte ahora, pero por lo menos voy a preguntar y voy a ver qué pasa y a ver si ya puedo comunicar contigo. A lo mejor se nos ocurrió algo. puede que salga algo, porque siempre desde el punto de vista nuestro estamos usando que esto cumple ciertas leyes y que hay ciertas reglas que uno utiliza y que esas reglas siempre se cumplen. Que estamos en un equilibrio termodinámico y cumplen ciertas reglas y hay ciertas técnicas que nos permiten obtener cada uno de estos parámetros. Pero ¿qué pasa, como tú dices, de que si las cosas cambian? No sabría tener la respuesta ahora. Pero sería bueno, sería muy provechoso. Oye, Ariana. Que sí, yo creo que... Sí, perdón. Adelante, lo experto. No iba a votar. No. La verdad es que sí, si yo entiendo bien lo que hacemos, por ejemplo, si cuando trabajamos con estos parámetros termodinámicos o como lo hizo Hawking, no tenía esa suposición, por ejemplo, de lo que pasaba en el borde, o siempre trabajaban con que la entropía crecía o que era un cuarto del área, por eso pero consideraba que la fluctuación era constante. En sus últimos trabajos, las fluctuaciones eran constantes, no el valor. Entonces, esa fluctuación era la que te permitía hacer el límite semiclásico y desembocar en lo que es gravedad cuántica. Claro. Y ahí estaba como el truco. Según lo que yo entendía, por ahí iba el truco de que en realidad sí lo podíamos entender esta entropía en su forma geométrica para que se cumpliera este principio de la termodinámica, pero él decía, bueno, como en el límite semiclásico, cuando lo hacemos muy pequeñito, en realidad lo que se conserva son las fluctuaciones, se podía desembarcar en gravedad cuántica. El problema es que esas fluctuaciones las consideraba lejos de la singularidad. Sí, bueno, el horizonte. Las fluctuaciones las considera cerca del horizonte. Claro, no necesariamente donde está la singularidad, porque en principio si uno sumara continuamente por esa área de fluctuaciones constantes, no sé qué es lo que daría. Por eso lo preguntaba. Bueno, buena pregunta, por lo menos por nuestra parte tampoco. Sí, entiendo. Difícil, lo veo difícil en el sentido de que nosotros nunca nos acercamos a la singularidad. Siempre trabajamos en el borde del agujero negro, en sí. No sé.
Claro. Pero así en una no se me ocurre o no veo cómo trabajarlo. Sí, pero igual el borde del agujero negro tiene una sección divergente, po. Si tenían espacio... Pero cuando hablas del borde hablas de la singularidad, ¿cierto? No del horizonte, no del... No, cuando hablo de la singularidad es el centro y cuando hablo del borde es el horizonte. El horizonte de evento, ahí, cuando te acercas al horizonte, ¿no viste que tienes deformación? De hecho, ustedes lo dijeron. ¿Sí? En casos particulares recuperamos la métrica plana. Pero justo ahí tienes como una deformación donde la gravedad es gigante. Ahí él considera estas fluctuaciones como constantes. Ahí donde según lo que yo entiendo, se puede hacer esta aproximación que hacen de un cuarto del área. Pero esas fluctuaciones son a nivel, no a nivel cuántico. No, po. El tema es que cuando tú consideras las fluctuaciones como cuando uno hace el límite de eso, uno obtiene gravedad cuántica. Y ahí modifica un poco el álgebra porque agarras todos esos pedacitos. Claro, entiendo, sí. Sí, se entiende. Debería modificarse el álgebra también. Eso queda más que claro, Ariana. Pero como bien algo, bueno, que tanto sea como yo quedamos así, como estoy tratando de abordarlo. Como no veo sus cámaras, no ven nuestras caras. Bueno, nuestras caras son de pensativo. Sí, mirando, claro. Yo tratando de... A lo mejor sus caras son como las de los estudiantes. Muestren las caras. Bueno, es algo súper raro porque tanto Sebastián como yo, que estamos trabajando en estos temas, lo que hacemos es un enfoque matemático. Pero sí sería bueno verlo, tal como bien lo dice. Y Ariana, en serio, muchas gracias. Y trabajar en las álgebras, sí, sería bueno. Sí, porque se podría perfectamente trabajar en expansiones de álgebra, usando estos teoremas de esa expansión o de contracción, poder ver qué pasa ahí, en cómo se modifica el álgebra. Bueno, ¿me gustó, Ariana? Sí, lo encontré genial, podríamos ver qué pasa. O hay que ver también si hay algún trabajo que lo diga. Pero bueno, Seba ya quedó como tarea juntarnos algún día los tres para conversar esto. Sí, lo tengo Está bueno. Gracias, Ariana. Siempre es bueno el punto de vista físico, porque en el caso nuestro, nuestra formación inicial fue matemática, entonces toda... Por eso yo hago esas preguntas cuando hablan claro, pero de repente cuando hablan del borde o hablan de, no sé, de términos físicos, por eso hago esas preguntas para como tratar de matemáticamente ver lo que sucede, que es donde nosotros nos ubicamos. Claro. Está buenísimo. Ustedes, yo tengo unas preguntas, o sea, más que nada de cuando construiste cuando hiciste la relación de Wick para sacar la masa del solitón, pero en Newmass y Gravity, porque esa no la... Yo por lo menos no había trabajado con campos escalares así, en tu trabajo. Y cuando haces la rotación de Wick, el campo escalar en sí, la solución no depende del campo escalar, ¿cierto? La solución del black hole. Pero el campo escalar no afecta en sí en la rotación de Wick, no afecta en algo matemáticamente, digo. Por ejemplo, el cambiar las coordenadas, ¿aparece ahí en algún momento? Claro, o sea, básicamente cuando uno hace la rotación de Wick, uno hace el cambio de la coordenada temporal y espacial. Pero en estricto rigor, el campo escalar no cambia, porque no hay un cambio de la coordenada radial, salvo que uno quiera reescalar, ¿sí? Depende mucho del paper. Por ejemplo, en el paper de González, Tempo y Troncoso, para ser consistentes, ellos hacen el cambio de variable y reescalan o redefinen una nueva coordenada radial. Ahí sí cambia el campo escalar. Pero en los papers que trabajamos juntos y todo lo que hicimos después, si tú notas, nos enfocamos solamente en esas dos coordenadas, así que en esencia el campo ni el potencial cambia. Solamente lo que cambia es la coordenada temporal, lo que está en la coordenada temporal y la coordenada espacial. ¿Y con respecto al método cuasi local tampoco cambia? No cambia, pero lo que cambia en sí es que la estructura del potencial de Noether, cuando uno usa cuasi local, está el potencial de Noether y el término de frontera que se obtiene. Cambian un poquito, pero en esencia cambian sutilmente, pero tiene razón. Claro, cambia solamente considerando este cambio de coordenadas.
Ahora, Sí. Eso tiene que ver con que las variaciones son con respecto al tensor de Riemann, ¿cierto? Y el tensor de Claro. Riemann sí tiene ya entiendo. Tiene claro, componentes porque, con el sí, campo escalar. claro, porque cuando yo varío ese tensor, y claro, cuando hago la rotación de Wick, cambia ese tensor. Y como cambia ese tensor, cambia un poquito la estructura del potencial y el término de frontera. Ya. Eso Ahí es lo sí, que puedo decir. ahí sí actúa ya. Claro, Ahí sí actúa el de lo campo que escalar. hemos estado trabajando, porque recuerda que en el paper que trabajamos usamos solamente gravedad. No había un Sí, por eso campo era mi escalar. consulta. Ya. Sí, por eso. Ok. Sí, Genial. ¿Eso, Moisés? No sé si sí, tiene más no, consultas. y sabes Gracias. que gracias a todos ustedes y gracias a Ariana, porque fue una muy buena duda que hasta el momento estoy como Sheldon Cooper, intentando entender. Oye, Moisés, ahora se me ocurrió, porque en el método cuasi local lo ocupan ustedes solamente para calcular la masa. Porque alguna vez tuvimos una discusión de que el método cuasi local servía también para calcular otras cantidades termodinámicas, que dependía Sí, del vector del vector de Killing. claro, justamente hay una cosa súper extraña, que cuando uno usa el cuasi local con el método cuasi local con la entropía de Wall son lo mismo. El método cuasi local es un caso no, la entropía de Wall es un caso particular del método cuasi local. Y si uno elige un vector de Killing temporal o de tipo tiempo, uno lo que obtiene es la masa, gracias a la elección de este vector. Pero si yo cambio al vector a otro tipo de vector, por ejemplo, asociado a la contención espacial, ahí yo lo que obtengo es otra cantidad conservada, y esa otra cantidad conservada está asociada al momento angular. De hecho, hay varios papers en donde usan este cuasi local, y cambiando este vector, uno puede obtener de la energía, uno puede obtener sin ningún problema el momento angular de esta solución. Con un vector de Killing tipo espacio. Tipo espacio. O sea, uno cambia. Y ahí también ocupan las mismas expresiones del potencial de Nether y que calculaste antes, ¿no? Con respecto al campo escalar, ¿no varía? Claro, ahí cambia un poquito, porque no hay término de frontera, porque si uno usa el término, hay muchos términos que se eliminan y uno escoge otra elección del potencial de Noether. Ya no va a ser el K sub RT que uno define, va a ser un K sub RFI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno, al variar el vector de Killing, cambian esas elecciones del potencial de Noether. Pero eso... El Camu nu cambia también, ¿no? El Camu no cambia. Es por eso. Claro. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que uno te puede responder. De hecho, hay un paper con el profesor Mokhtar y Luis del año 2017 que uno lo que hace esa elección del vector de Killing para obtener el momento angular de este tipo de teorías. Y eso es lo que te puedo responder, Seba. Genial. Sí. Desde mi humilde opinión. Aquí el experto eres tú, Seba. No. El método cuasi local no. Una consulta. Sí, clarito. Oh, gracias. Ariana es física, ¿no? Sí. Podríamos todavía, un día... ¿no? Sí, todavía está ahí. Sí. Oh, se va Moisés. Living, dice. Aquí estoy. Se cayó Moisés de nuevo. Siempre se caen los momentos clave. Sí. Se cae ahí cuando les va a contestarnos justo y nos deja ahí en vilos. Pero después vuelve, se levanta desde la ceniza. Y... Sí. No. ¿Ustedes eran compañeros, Sebastián, o no? Sí, éramos compañeros en el magíster y doctorado también, pero obviamente en línea absolutamente distinta. Ah, pero estaban en el mismo programa. Sí, en el mismo programa. Alguna vez asistí a algunas clases de Mokhtar, ¿Sí? que fue el profe guía de El que fue el mismo guía de Gómez que Moisés, ¿no? Ay, sí. Disculpen, es recurrente, entrego mis disculpas. Y lo raro de todo es que tengo buena conexión, parece que no es mi día. Pero Ahí se apareció escucha bien, ¿o no? Ariana. Sí. ¿Sí? Sí.
sería bueno un día juntarnos, porque realmente esa pregunta es una pregunta que la puede responder un físico, así que tenga fuerte conocimiento con cuántica. Como bien se había dicho en las charlas, siempre nuestro enfoque era desde el punto de vista de la gravedad, usando geometrías, usando nociones, pero desde el prisma cuántico para nosotros es algo nuevo, porque siempre todo nuestro trabajo fue tomando teorías de gravedad. Por eso es que siempre es bueno preguntar desde el otro lado, desde la otra cara del espejo, por decirlo de alguna manera. Por eso, Ariana, en serio, muchas gracias. A mí me dejó pensando también. Como dicen para los estudiantes, tarea para la casa. Sí. Pero me gustó. No, en serio. Y Seba, si quieres después, yo te envío el correo del paper. No tengo ningún problema, Seba Gómez. Sebastián Márquez, para... Sí, Ah, perfecto. Ahí Gracias, explican Moisés. esto, Contribuyendo a la esta ciencia, álgebra ¿viste? humildemente. Aquí sale de manera clara estas álgebras de elipsis que usan estos cochitas de Lie. ¿Sí? Bueno, ahí las podemos estudiar de repente. Sería Sí, interesante. y bueno, esa era mi humilde contribución a la causa, como dicen por ahí. Muchas gracias, Moisés. Muchas Sí, gracias. gracias, Moisés. gracias, No, Moisés. estuvo bueno, Tú pasaste. salvo por Genial, las genial, genial. caídas. No, no, pero Pasaste. pasa. Muchas Sí, gracias. pero eso son... No es primera vez. No depende de nadie eso, no depende de nosotros, ni de ti, de nadie, así que Claro. todo bien. Estuvo bueno. Entonces ahí, Seba, yo me comprometo a enviar